Hola, hola, muy bienvenidos sean todos a este programa. Hoy vamos a hablar de la llave maestra para desbloquear y activar tu función celular. Así que toma asiento, ponte cómodo, toma también tu papel y pluma porque hoy aprenderemos de un panel de 4 hombres de ciencia que por distintos caminos adquirieron un entendimiento profundo del cuerpo a un nivel celular. Así que felicidades por conectarte, te enviamos un caluroso abrazo virtual. Saludos a todos los que se conectan desde México, Colombia, gente de Estados Unidos que nos está viendo, Canadá, Reino Unido, gente bonita de Guatemala, Perú y demás países. Todos sean bienvenidos. Escríbenos por favor en el chat de qué ciudad y de qué país te estás conectando el día de hoy. Y bueno, en vista de que tendremos un gran público general, le voy a pedir por favor a nuestros panelistas que utilicen un lenguaje lo más sencillo que puedan y con palabras simples. Yo sé que ellos son hombres de ciencia. Y si tú que estás conectado en este momento eres también profesional de la salud, queremos darte un gran reconocimiento por tu entrega y tu servicio. Escríbenos también en el chat en qué área estás desempeñando tu trabajo, por favor. Y te pido tu comprensión por el cambio de lenguaje. Hacerlo un poco menos técnico y un poco más simple para la comprensión del público en general. Pero aclaro de antemano que todo lo que mencionen nuestros panelistas hay un gran respaldo clínico, médico y científico a tu alcance para revisar, igual como ellos lo aprendieron en alguna parte. Así que comencemos y iniciamos nuestro panel de preguntas el día de hoy con el doctor Carlos Aliaga. Voy a compartirte aquí en pantalla brevemente un poco acerca de su currículum. No lo voy a explicar a detalle, pero sí quiero resaltar que es un médico internista y que durante muchos años ha estado dando conferencias en diferentes países hablando del tema del glutatión. Y bueno, pues es un experto en esta área. Así que, doctor Carlos Aliaga, en palabras simples, ¿nos podrías compartir, por favor, qué es el glutatión? Sí, Carlos, claro. adelante, sí, No sé si bienvenido. me están escuchando. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, ¿Sí? adelante. ¿Me están? Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. Glutatión no es otra cosa que una molécula especial que está formada por tres aminoácidos llamados glicina, cisteína y glutamato. Para que más o menos me entienda la gente que está conectada. Si una cadena fuese una proteína, ¿verdad? Una cadena cualquiera, la que usan en el cuellito, la que usan para amarrar una bicicleta, cada eslabón es un aminoácido. De manera que el glutatión sería como que una cadena pequeña de tres eslabones. Cada eslabón se llama uno cisteína, el otro glutamato y el otro glicina. Una molécula que tiene varias propiedades, pero dentro de las más conocidas está fundamentalmente el efecto antioxidante que tiene, un efecto de protección celular, un efecto desintoxicante y pues seguramente en el transcurso de la charla vamos a poder hablar de otras tantas propiedades que tiene esta molécula llamada glutatión. Claro, muchísimas gracias. Hay mucho que se ha investigado en los últimos años acerca de glutatión y se estima que los problemas que la gente puede experimentar en su cuerpo se acentúan más cuando el glutatión baja y esos mismos problemas disminuyen en el momento en el que el glutatión se comienza a reponer. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta importancia? Sí, por supuesto. Ocurre que el glutatión es un arma de defensa frente a una serie de agentes agresores, de partículas agresoras que todo el tiempo están dañando las células de todo el cuerpo humano. Por ejemplo, yo siempre comento, cuando usted está de pronto en la calle esperando el transporte público, antes de que llegue su transporte público, pasaron 40, 50 autos que despidieron un humo negro. Ese humo que usted aspira va al tracto respiratorio y está cargado de unas partículas pequeñitas que se llaman oxidantes. Esos oxidantes dañan las células, en este caso del aparato respiratorio. La gente que fuma, por ejemplo, el cigarrillo, la combustión del cigarrillo produce unas partículas que son oxidantes y que también ingresan a la vía respiratoria, dañan las células del aparato respiratorio.
la comida chatarra, por ejemplo, cuando usted come una hamburguesa que ha sido frita o preparada en un aceite que ha hecho combustión muchas veces, pues produce estas partículas llamadas oxidantes que van al aparato digestivo y producen alteraciones en las células del estómago, en las células del colon, etcétera. Cuando usted va a la playa en estas épocas del verano, probablemente usted se pone frente al sol y el sol tiene rayos ultravioleta, que es una fuente rica de estos oxidantes, estas partículas que dañan las células de la piel. Entonces, y podemos seguir haciendo una serie de ejemplos que finalmente nos llevan a qué? A que todo el tiempo, todas las células del cuerpo humano están sometidas a una serie de agentes agresores llamados oxidantes. ¿Qué tenemos los seres humanos para defendernos? Tenemos antioxidantes. El principal es el glutatión. De hecho, es considerado el antioxidante maestro, porque es el único que realmente puede defender nuestras células y evitar el daño que todos estos agentes que están en el medio ambiente nos estén dañando, injuriando, agrediendo nuestras células. Entonces, por supuesto que cuando nosotros tenemos menos concentraciones o cantidades de glutatión en el cuerpo, pues estos agentes nos hacen más daño. Y es por eso que estamos más expuestos a una serie de enfermedades, entre ellas el cáncer, por ejemplo. Pero cuando nuestras defensas antioxidantes, es decir, nuestros niveles de glutatión suben, entonces tenemos una mejor capacidad de hacerle frente a estos agresores y la presencia de enfermedades es cada vez menor. Muchísimas gracias, de verdad que fue un ejemplo bien claro todo eso que nos estás explicando y muy cotidiano que toda la gente puede entender. Y hay una pregunta que te quisiera hacer también a ti, doctor Carlos Aliaga, que ha sido de un gran interés de la población, en especial porque este 2020 comenzaron a aumentar mucho los contagios y los decesos por enfermedades respiratorias. Y tocaste ahorita un punto por ahí de lo que podemos respirar. ¿Tiene alguna función el glutatión para podernos ayudar en estos casos? Sí, claro. De hecho, yo les comento, Carlos, les comento a todos los amigos que están conectados. Yo hace 12 años hice mi primera conferencia en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y lo hice en República Dominicana, donde hablé sobre las propiedades de glutatión en una enfermedad conocida como EPOC. EPOC es la famosa enfermedad del fumador. Es una enfermedad que clínicamente se ve como un paciente asmático, un paciente que tiene esas crisis nocturnas, que llega a la emergencia con los hombros levantados, el tórax hinchado, etcétera, pero que obedece no a un fenómeno alérgico como el asma, obedece a un fenómeno oxidativo, es el cigarrillo y esas partículas que hacen daño al pulmón. Pues cuando nosotros empezamos a investigar un poquito el tema de glutatión en el pulmón, nos dimos cuenta, y justo, estamos hablando más o menos del año 2008, aparece en la revista New England Journal of Medicine, la Biblia, digamos, de los artículos médicos para quienes hacemos medicina humana, sale publicado un estudio llamado Broncus, un estudio que demostraba que la cisteína diariamente podría mejorar la evolución de un paciente que tiene esa famosa enfermedad fumador, que algunos lo llaman el enfisema pulmonar. Se demostró que el paciente que dejaba de fumar y empezaba a utilizar cisteína, por alguna razón, empezaba a mejorar su función pulmonar, cosa que hasta la fecha no se había encontrado. Y la explicación, después de una serie de investigaciones, dio como resultado que el paciente fumador bajaba sus concentraciones de glutatión. Cuando recibía cisteína, elevaba los niveles de glutatión y mejoraba su función pulmonar. Eso llevó a que después se hicieran otros estudios clínicos donde se empezaron a mostrar dosis más grandes, ya no 600 miligramos de cisteína, sino 1800, y en enfermedades más complejas, como es el caso de la fibrosis pulmonar. Quienes alguna vez han visto a una persona con fibrosis pulmonar sabrán que es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que desde que se diagnostica, la expectativa de vida no llega ni a 3 a 5 años porque el paciente se muere sin poder respirar. Y se encontró que con cisteína 1800 miligramos diarios el paciente mejoraba su función pulmonar y mejoraba su expectativa de vida hasta en un año más. Ustedes imaginan lo que es hablar de un año más de vida para un paciente que tiene dificultad respiratoria, y eso lo hizo la cisteína. ¿Cuál fue la explicación? La elevación de los niveles de glutatión, y el paciente obviamente mejoraba y evolucionaba bastante bien. Eso significa que realmente en las enfermedades respiratorias el glutatión juega un rol importantísimo, y se demostró finalmente que en el pulmón el glutatión se encuentra hasta en 3 a 5 veces más concentración que en otros órganos del cuerpo. El glutatión está en todos los órganos del cuerpo humano, pero por alguna razón en el pulmón se encuentra hasta 3 a 5 veces más concentrado que en otros órganos del cuerpo humano. Eso nos dice que en el pulmón juega un rol importantísimo como parte de la defensa de nuestras células.
Y tocando un poco más acerca de esto mismo que nos estás comentando, en especial una enfermedad respiratoria que pues trae a todo el mundo en este momento en su mente. En los casos del COVID-19, ¿tú crees que el glutatión tiene también un rol importante para defendernos en nuestra salud? Sí, muchísimo. Y básicamente porque, para quienes no están muy familiarizados con el tema, permítanme en solo 30 segundos les explico. Un virus es un microorganismo tan pequeño, que normalmente ingresa al cuerpo humano y se mete dentro de las células, parasita nuestras células. El virus no está deambulando, el virus se mete dentro de estas células. Y cuando llega al torrente sanguíneo, llega a la sangre, se mete fundamentalmente dentro de nuestros glóbulos blancos, fundamentalmente los linfocitos, que curiosamente son los que nos tienen que defender frente a la presencia de virus. ¿Por qué se meten dentro de la célula? No solamente porque su tamaño lo permite, sino porque el virus tiene un solo ácido nucleico, o tiene ARN o tiene ADN. Las células del cuerpo humano tienen los dos ácidos nucleicos, lo que le permite a nuestras células poder dividirse y formar una célula nueva. El virus no se puede reproducir solo. El virus, para formar un virus hijo, necesita los dos ácidos nucleicos, pero tiene solo uno. ¿Dónde encuentra el ácido nucleico que le falta? Dentro de nuestras células. Entonces, cuando se mete a nuestras células, utiliza el ácido nucleico que le hace falta y empieza a reproducirse. Esa célula, ese glóbulo blanco, se llena de virus adentro, la célula se rompe, el glóbulo blanco se pierde, se destruye, se liberan otros virus nuevos que van a invadir a otros glóbulos blancos. Es así como el COVID empieza a producir daño en nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el glóbulo blanco se rompe y se libera, aparecen una serie de sustancias nocivas. Otra vez hablamos de los oxidantes. Entonces, cuando nosotros tenemos una invasión por un virus, como es el caso del COVID, por ejemplo, no solamente el COVID destruye nuestros glóbulos blancos, sino que al destruirlos se liberan oxidantes. Y nosotros es allí donde necesitamos algo que nos defienda para que el efecto que causa el virus no sea tan agresivo. Usted puede utilizar una serie de medicamentos que le van a dar en un servicio de emergencia. Ahora están probando antivirales, interferón y una serie de moléculas. Pero nadie le pone el foco a que cuando se rompe un glóbulo blanco, se liberan una serie de sustancias llamadas oxidantes que producen más daño. Si usted quiere realmente reducir el daño que le puede producir un virus como el COVID a usted, entonces fíjese que además del antiviral y los tratamientos que todo el mundo está investigando, hay que dar un tratamiento antioxidante para reducir el efecto dañino que producen esos oxidantes, que han salido ¿de dónde? De la destrucción del glóbulo blanco. Entonces, todos los tratamientos son buenísimos, pero no olvidemos sumar una defensa antioxidante para hacer que el daño no solamente del COVID, sino de todos los virus que producen daño en la vía respiratoria, pues obviamente tengamos con eso una mejor capacidad defensiva y evolucionemos mejor, nos defendamos mejor y tengamos menos posibilidades de contagio. Wow, muchísimas gracias. Realmente estamos aprendiendo mucho. Tú que nos estás escuchando, si te gustó lo que acabas de escuchar, dale like al video para que más gente lo vea. Y recuerda que hay que quedarnos en casa para aplanar la curva. Así que si tú ya no estás saliendo, escríbenos en el chat. Yo sigo en mi casa, estoy conectado y compartiendo esta información. Vamos ahora con el doctor Miguel Ángel García Gallegos. Te voy a compartir su currículum en pantalla, resaltando que ha dado múltiples conferencias hablando del papel tan importante de la nutrición en la regeneración del cuerpo. Así que, doctor Miguel Ángel, todos hemos escuchado hablar alguna vez del sistema inmunológico, pero bueno, sin una explicación muy profunda acerca de qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más al respecto? Bueno, Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y redundando un poquito en que tengo que explicar esto en términos sencillos, debido a que la mayor parte de nuestro auditorio no es de esta área biomédica científica. Es muy complejo explicar el sistema inmunológico, pero dicho en palabras muy sencillas, es un sistema de nuestro cuerpo que se encarga de reconocer lo propio de lo no propio, ¿sí? Cuando llega, por ejemplo, un parásito, una bacteria, un virus, un hongo, o algún metal, algo que simplemente sea ajeno a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico está encargado de reconocer que llegó y de crear defensas específicas contra ese organismo o contra ese objeto que no pertenece a nuestro cuerpo.
pero también está creado para poder tener una especie de patrullaje alrededor de nuestro cuerpo, ¿sí? De tal manera que cuando se llega a generar una célula que es anormal, normalmente nuestro sistema inmunológico también la destruye, ¿ok? Entonces se encargan no solamente de reconocer lo propio de lo no propio, sino lo que está mal dentro de nuestro cuerpo. Es prácticamente, esa es la función de nuestro sistema inmunológico, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Y dentro de estas funciones del sistema inmunológico, ¿cuál es el rol importante que juega el glutatión, esta llave maestra? Bueno, como cualquier mecanismo al que tú me digas, por eso se llama mecanismo, es una serie de engranes que permiten que ese sistema pueda trabajar bien. Una pieza fundamental para que trabaje bien el sistema inmunológico, dicho a lo mejor en una mejor palabra, para que el sistema inmunológico sea más eficiente. Esto es que pueda encontrar más rápidamente lo que no debe de estar en nuestro cuerpo y que además sea capaz de generar una respuesta adecuada, como para construir anticuerpos, que es parte de nuestro sistema de defensa, pues debe de existir el glutatión. El glutatión le va a permitir a esas células poder hacer su trabajo de poder encontrar más rápidamente a esos agentes extraños, fabricar las sustancias que debe de haber para la destrucción de esos agentes y un fenómeno muy importante para nuestra existencia literalmente, aunque suene muy exagerado, que es la creación de una memoria inmunológica. Esto es, el glutatión está totalmente inmiscuido en la creación de poder formar una memoria de tal manera que cuando vuelva a llegar otra vez ese mismo virus, esa misma bacteria, el cuerpo pueda reaccionar de una mejor manera, incluyendo en su velocidad, Carlos. Entonces, si hablamos de que el glutatión tiene que ver con esa memoria y también con la creación de nuevos glóbulos blancos, entonces ahora que estamos escuchando hablar que hay personas de alto riesgo, de bajo riesgo frente a este tipo de contagios como el COVID, por ejemplo, podríamos inferir de que el riesgo que puede vivir la persona depende de la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico. El riesgo de complicación sí, el riesgo de contagio no, ¿sí? Todos se van a contagiar, ¿ok? Es una cosa que tenemos que tener muy claro. Este virus se puede contagiar a todos, pero la enorme mayoría de la gente no va a presentar sintomatología. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un sistema inmunológico que nos va a ayudar. Normalmente esta pandemia que ha sido por el virus de este COVID-19 positivo está caracterizado porque es un virus RNA, es un virus que nuestro cuerpo sí es capaz de destruir y de eliminar por completo de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay algunas personas que precisamente tienen un sistema inmunológico debilitado, sea por estar en los extremos de la edad o por tener alguna situación que precisamente disminuya la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. De tal manera que nosotros vamos a tener que estar al pendiente de tener un sistema inmunológico sano, pero en sí el tener un sistema inmunológico fuerte, sano, eficiente, no puede evitar el contagio. El contagio es que lleguen virus y haya una replicación. Que no haya síntomas, es diferente estar contagiado a presentar la enfermedad. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y dentro de la gente que va a presentar síntomas, va a haber gente que presente síntomas muy leves, algunos moderados y algunos muy graves. ¿Sí, Carlos? Sí, muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, quiero entrar un poquito más en los beneficios del glutatión. Si el sistema inmunológico es el encargado de defendernos, ¿qué sucede cuando ya tuvimos alguna lesión? ¿Nuestro cuerpo es capaz de repararse? Tú has tenido muchos conocimientos en esta parte de regeneración de tejidos a través también de nutrición. ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo para poder fabricar ese tejido nuevo? Bueno, no todos los tejidos son regenerables, la gran mayoría. De hecho, nos expongamos a una lesión o no, la mayor parte de nuestros tejidos tienen un tiempo de vida y tienen que ser sustituidos por nuevo tejido. Obviamente la calidad de ese tejido tiene muchísimo que ver
con el tipo de alimentación que tú tengas, ¿sí? Esos tejidos tienen ese tiempo de vida y tienen que ser sustituidos obligatoriamente. Y hay veces que les damos materia prima de mala calidad y es todo lo que el cuerpo tiene para poder hacer esa sustitución de células en este caso. Yo te puedo hablar del ejemplo de los glóbulos rojos, normalmente no viven más de 120 días y obviamente se tienen que estar fabricando constantemente. Y más, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando llegan a tener su menstruación, es un cambio increíble la cantidad de sangre que tienen que reponer. Por decirte un ejemplo, otro ejemplo puede ser el caso de la piel. Varias células en todo nuestro cuerpo tienen un tiempo de vida y tienen que ser sustituidas. Para que nuestro glutatión pueda intervenir en esta parte, hay que entender que el glutatión, te repito, es una pieza de un mecanismo muy complejo en el interior de la célula. Es una sustancia intracelular que se encuentra en todas las células y tiene varios mecanismos, entre ellos el de darle energía a las mitocondrias. Las mitocondrias son como si fueran la pila o la batería de ese carro para que funcione. Y entonces la célula no solamente va a funcionar para lo que fue hecho gracias a esa energía. ¿Para qué fue hecha esa célula? Bueno, depende de qué célula estamos hablando. Si es una célula cardíaca, para que pueda contraerse y relajarse. Esa célula hepática, para que pueda hacer todo nuestro laboratorio. Esa célula neuronal, para que pueda recibir, transmitir y guardar información. Y cada función de cada célula va a depender de que tenga la energía adecuada, además de otros elementos, por supuesto. De tal manera que ese glutatión va a permitir esos fenómenos de reparación a través de esa división celular. Y esa división celular, esa fabricación de otras células, no se hace con magia, ni con buenos deseos y menos con medicamentos, porque no estamos hechos de medicinas, ¿sí? Eso se hace específicamente con nutrientes. Estamos hechos de nutrientes y obviamente cuando una persona tiene una lesión, algunas células podrán repararse, otras no. Ahorita que el doctor Carlos estaba hablando del área pulmonar, cuando una persona ya tiene un enfisema pulmonar, esas áreas que están totalmente cicatrizadas, ya no se pueden reparar. La buena noticia es que las áreas que están funcionando todavía pueden disminuir su estrés oxidativo, ese sufrimiento que tienen y funcionar mucho mejor. Ya se descubrió que buenos niveles de glutatión pueden favorecer una mejor producción de factor surfactante y esa es una buena noticia para todos nuestros pacientes en el área de neumología, por decirte uno de muchos ejemplos, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos todos aprendiendo mucho y tomando notas. Si tú también estás aprendiendo, dale like al video, recuerda. Y vamos a pasar ahora con el doctor Víctor Chávez. Te voy a poner algunos puntos sobresalientes de sus estudios en la pantalla, pero quiero resaltarte que él ha estudiado múltiples acercamientos a diferentes ramas de la medicina, siendo un apasionado de la ciencia a nivel celular. Y una ocasión que platicábamos, doctor Víctor, me comentaste un ejemplo muy interesante acerca de cuál es la relación del glutatión con la nutrición que comienza desde el nivel de la célula. Si nos pudieras compartir, por favor. Carlos, con todo gusto. Qué placer poder compartir este panel con ustedes. Y bueno, es muy interesante porque cuando hablamos de que el glutatión es la molécula que realmente te da esa capacidad de que la célula tenga vida, empieza justamente por eso, por los nutrientes. Es la molécula que está adecuada para que nuestra célula pueda captar todos y cada uno de los nutrientes en forma de oligoelementos. Cuando ya están ahí rodeada en la matrix celular, en el ambiente donde las células se mueven y crecen, se reproducen y hacen toda su vida. Y entonces es muy interesante porque el glutatión hace cuenta que es el gendarme que vigila la entrada de esos nutrientes al interior de la célula, para que en la mitocondria se produzca la energía que va a hacer que la célula funcione adecuadamente, el adenosintrifosfato, como lo conocemos, el ATP. Eso es lo que hace que la célula tenga toda la energía. Pero eso sucede en todas y cada una de los trillones de células que tenemos. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente, porque no solamente trabaja en el sistema inmunológico, sino trabaja en todas y cada una de nuestras células. Y no nada más eso, también vigila el equilibrio de oxígeno que debe de haber para evitar la oxidación, que eso es lo que va a dañar en un momento dado
no solamente a la célula, sino, me adelanto un poquito quizás, ¿sí? Sino hacer que esa célula en su DNA se duplique, que es la forma de reproducción celular, se duplique de manera adecuada. Entonces, la siguiente generación celular tendrá que ser más eficiente de acuerdo a la calidad de nutrición, de los nutrientes que el glutatión permite que ingresen, y además de equilibrar el oxígeno, además va a echar para afuera a todos los tóxicos. Es el vigilante de la célula, el vigilante de un restaurante, como tú lo entendías, un restaurante de lujo, el que está ahí parado en la entrada y tú le dices, tú entras, tú no entras, tú no tienes reservación, y tú, ya te me pasaste, tú no tienes que estar adentro, todavía tienes que pasar a hacer fila, vas para afuera, y esa es la otra acción que está haciendo el glutatión, vigilando y sacando todos los óxidos, todos los radicales oxígeno que no tienen que hacer ahí y que lo que más seguro van a realizar es un desorden al interior de la célula y en la matrix alrededor de la célula. Entonces, de cierta manera, si el glutatión juega este papel como dices, como gendarme o como guardia, sí, pudiera darse el caso que una persona diga, yo como de todo, tengo una alimentación balanceada, tomo algunos suplementos, o sea, los nutrientes están entrando al cuerpo, pero puede ser que los nutrientes entren al cuerpo, pero no entren a la célula. Exactamente, eso es muy común, eso es muy común. Entonces, las personas llegan a ti y te dicen, los pacientes, ¿no? Como nosotros como médicos, llegan y te dicen, doctor, ¿y no me va a recetar unas vitaminas? ¿No? Eso es muy común que nos digan todos los pacientes. Y yo generalmente les respondo de esta manera, mira, no necesitas vitaminas, lo que necesitas es sacarte toda esa mugre que tiene, que no permite que las vitaminas que comes en los alimentos normales los pueda ocupar tu célula para generar su energía. Por eso te sientes tan cansado. No te sientes tan cansado porque te falte, te sientes tan cansado porque te sobra. Entonces, el glutatión es ese vigilante que va a hacer eliminar todos estos tóxicos, eliminar todos esos óxidos que ya se están realizando, ¿sí? Y le da cabida a las vitaminas, a las proteínas, a las grasas, lo que requiere la célula para producir su ATP, su energía, Entonces, su gasolina. si se genera la energía desde el nivel de la célula, pues a nivel muscular, pues la persona va a estar realmente más, pues más empoderada, más dispuesta, menos agotada. École, cual. Eso es lo primero que sucede. ¿Sí? Si cada célula de los trillones empiezan a realizar su función de nutrición y de oxigenación adecuada y de eliminación de tóxicos adecuada, imagínate qué es lo que va a suceder en ese tejido, en ese órgano, en esa función y en ese organismo todo. Es maravilloso. Entonces empiezas realmente eso. Necesitas tener energía para reparar energía, para dormir rico. Entonces, inmediatamente que empiezas tú a elevar tus niveles de glutatión, ¿qué sucede? Duermes mejor, te concentras mejor, tu agudeza visual mejora, tu agudeza auditiva también, te vuelves más sensible, emocionalmente más ecuánime. O sea, una cantidad de efectos solamente porque o sea, que aquellos que tengan alguien medio neurótico, aquellos que tengan alguien medio neurótico en su familia, si le aumentan el glutatión, lo van a poner más tranquilo, ¿verdad? Definitivamente. Y si es un esquizoide, o sea, que está medio enloquecido por este encerramiento, sí, seguramente que también va a suceder algo fabuloso, sí, porque la gente va a empezar a sentirse con tranquilidad, con paz, con armonía, porque la armonía viene de tus células. Muchos nos van a poner ahí en el chat, yo conozco a uno que le urge. Muchas gracias, Víctor. Son temas muy interesantes, así que dale like al video, comentamos, volvemos contigo ahorita más adelante. Y con lo que hemos visto hasta el momento, entiendo, bueno, pues que nuestra calidad de vida está muy relacionada con el glutatión, por eso hablamos de la llave maestra. Sin embargo, me emociona que todavía tenemos mucho más por aprender porque es un tema tan enorme, con tantos beneficios, y hay un tema que sin duda es de gran interés para muchas familias. En los años recientes, digo, y es un tema sensible, porque en los años recientes se ha visto un gran incremento en casos de cáncer. Es un problema que no es contagioso, pero sin embargo va en aumento en el mundo.
Y si estuviéramos en un auditorio y todos sentados, les diría, por favor, levante la mano quien conoce a alguien que esté pasando o haya pasado por alguna situación de cáncer. Lo estamos haciendo de manera virtual, así que vamos a hacer el ejercicio de si conoces a alguien que esté pasando o haya pasado por una situación así, nada más escribe el número 1 y envíalo como mensaje. Y nos vamos a dar cuenta que, pues, que esto es algo que es más común de lo que quisiéramos aceptar. Así que voy a pedirle al doctor Carlos Aliaga, con esa especialidad en medicina interna, si el glutatión tiene algún rol especial ante esta situación que se está haciendo cada vez más común. Adelante, doctor. Sí, Carlos, gracias. Sí, por supuesto. A ver, empecemos por la primera. Habíamos estado conversando de que estos agentes oxidantes dañan nuestras células. ¿Qué es lo que normalmente hacen estos oxidantes? Cuando ingresan a la célula, destruyen la célula y destruyen fundamentalmente el núcleo. En el núcleo de nuestras células, la piel, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, en el núcleo está nuestro ADN, nuestro código genético, el que hace posible que nuestra célula pueda replicarse en otra célula igual a la célula madre. Cuando el oxidante ingresa, destruye el núcleo, destruye el material genético y hace que esta célula de nacimiento a una célula enferma, o llamamos nosotros una célula mutada, una célula anormal, al nacimiento una célula enferma también, y estas dos a otras dos, y se empieza a formar un tejido enfermo o tejido canceroso. Ahí está la razón por la cual el cigarrillo produce cáncer de pulmón, por qué la comida chatarra produce cáncer de estómago, por qué los medicamentos producen cáncer renal cuando se consume demasiados medicamentos, por qué, por ejemplo, o sea, hay una cantidad enorme de enfermedades cancerosas que ocurren con la presencia de estos oxidantes. Si nuestra defensa antioxidante la mantenemos plena, es decir, nuestras concentraciones de glutatión las mantenemos plenas, tendremos mejores posibilidades de defender nuestras células de la agresividad de estos oxidantes y evidentemente haremos que haya menos daño de nuestro ADN y nuestras células puedan replicarse en otra célula igual sin alteraciones. Ese es uno. Sin embargo, dado ya el daño ocasionado por el oxidante, si ya se produjo el daño, pues el glutatión ha demostrado que tiene actividad reparadora del ADN para que la evolución del cáncer, o es decir, de la formación de células enfermas, se detenga o reduzca su velocidad. Eso es lo que quiere decir que si usted agrega a su tratamiento anticanceroso, su quimioterapia, su radioterapia, un antioxidante potente, como es el caso del glutatión, usted tendrá mejores posibilidades de hacerle frente a ese tipo de enfermedades. Tercero, los pacientes con cáncer generalmente tienen tratamientos con quimioterápicos. Los quimioterápicos son medicamentos que en su gran mayoría se metabolizan en el hígado, produciendo daño tóxico al hígado por sobre todo las grandes concentraciones de medicamentos quimioterápicos que se usan. La cisteína, al formar glutatión, ha demostrado poder desintoxicar las células hepáticas de esa sobrecarga de medicamentos quimioterápicos. O sea, no solamente usted se defiende mejor en el cáncer, sino que puede tolerar mejor el tratamiento quimioterápico. Ahí están las tres razones por las cuales glutatión y cisteína, por ende, se convierten en un buen aliado para el manejo de una enfermedad como el cáncer. Wow, qué súper explicación. Y bueno, pues ahí tienen. Otro tema de gran interés para las familias es el gran, bueno, cáncer, claro que por supuesto es algo que empieza a ser cada vez más común. Vamos a poder tener más entendimiento gracias a lo que nos acaba de explicar Carlos. Ahora vamos a hacer una pregunta al doctor Miguel, sobre otro tema también de gran interés para las familias, que es sin duda el gran aumento en los nuevos casos de diabetes. Y si hacemos el mismo ejercicio, vamos a hacerlo. Si conoces a una persona con diabetes, escríbenos en el chat. Nuevamente el número 1. Vamos a ver cuántos números empiezan a aparecer por ahí. En cada familia esto empieza a ser cada vez más normal, en las escuelas, en los grupos. Así que vamos a preguntarle en esta ocasión al doctor Miguel Ángel García Gallegos si el glutatión tiene algún rol importante también ante los casos de diabetes. Adelante, doctor Miguel. No, pues tiene un rol de muchísimo peso. Mira, existen dentro de lo que es la medicina una clasificación de varios tipos de diabetes.
Pero vámonos sobre las dos más conocidas, que son los diabéticos tipo 1, que son los insulinodependientes, y los tipo 2, que son las personas que son resistentes a su propia insulina. En ambos casos, Carlos, es un problema de origen inmunológico, ¿sí? En el caso de la diabetes tipo 1, hablando de su fisiopatología, estamos hablando de que las defensas atacan las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que son las células encargadas de producir nuestra insulina, ¿sí? Entonces se empieza a ver una destrucción muy importante de esas células que producen la insulina, y por eso es que esos pacientitos que normalmente son niños o jóvenes, hay que estarles inyectando insulina. Imagínate poderles elevar los niveles de glutatión para regular gradualmente la respuesta del sistema inmunológico y que esas defensas dejen de atacar esas células, porque esa es una enfermedad finalmente autoinmune. Esto es, una enfermedad autoinmune es cuando tus células no te reconocen como propio y te empiezan a atacar en esa área que no reconocen. En el caso de la diabetes, se trata de esa parte del páncreas, ¿no? Y en el caso de la diabetes tipo 2, que son las personas resistentes a su propia insulina, por eso se llama resistencia. Hay una situación inmunológica que no le permite a las células poder reconocer esa insulina por diversos motivos. Muchos tienen que ver con el sobrepeso o el exceso de masa grasa. Entonces, el hecho de que llegue el glutatión en un paciente con ambas situaciones va a permitir que esa persona diabética tipo 1 pueda manejar mejores cantidades de insulina, por cierto, de mejor calidad, y en pacientes que son resistentes a su propia insulina, los diabéticos tipo 2, se empieza a disminuir esa resistencia, de tal manera que empiecen a aprovechar cada vez mejor esa insulina, ¿verdad? Y puedan manejar mucho mejor sus niveles de glucosa. Pero ¿qué crees? Va más allá de eso, Carlos. En los diabéticos tipo 2, como están reteniendo, son personas que tienen grasa y aparte están hinchados, el hecho de poder elevar, como decía el doctor Víctor, el ATP a nivel intracelular de todas las células, eso significa que va a mejorar su metabolismo. Van a ser personas que van a batallar mucho menos para disminuir su masa y ese exceso de grasa que no deben de tener. Obviamente deben de tener cuidado con sus hábitos, en el tipo de comida, la cantidad de comida y la variedad de comida, ¿sí? Pero al menos desde el punto de vista, ayudarle a la célula que haga mejor su función, es que llegue ese glutatión. Y para colmo de todas las bendiciones, cuando se elevan los niveles de glutatión, pasa el fenómeno más urgente en los diabéticos, que es el disminuir el estrés oxidativo, ¿sí? El estrés oxidativo quiero que se lo imaginen como eso que precisamente va destruyendo de forma gradual o de forma crónica, por eso se llaman enfermedades crónico-degenerativas, que significa que de manera secuencial van destruyendo áreas de ese tejido. Entonces llega el glutatión, disminuye ese estrés oxidativo y es como dejar respirar a la célula, dejar que descanse, que pueda funcionar bien, que pueda respirar, ¿verdad? Y obviamente que viva más y en mejores condiciones. Es darle vida literalmente al diabético y en particular todo lo que afecta desde un principio la microcirculación. Me estoy refiriendo a las pequeñas, muy pequeñitas arterias de tu cerebro, a las arterias de nuestras retinas, muy famoso la retinopatía diabética, esas pequeñas arterias de nuestros riñones, por eso tanto diabético cae en nefropatía diabética, y bueno, la circulación tan pequeña que tenemos en los pies, que al final de cuentas a veces terminan con esa úlcera, o como la conocemos vulgarmente, pie diabético. Por eso es que es tan brutalmente importante preocuparnos por el área de lo que es el glutatión, y no solamente de esa parte de controlar al diabético, dándole hipoglucemia antes. Sí apremia disminuir los niveles de glutatión, pero eso no es toda la fisiopatología de la diabetes, y a veces como médicos se nos olvida esa parte. Necesitamos sí bajar la glucosa, necesitamos hacer que ese paciente se mueva más, pero necesitamos aportarle los nutrientes que ese paciente diabético necesita para poder sintetizar o fabricar más glutatión, sobre todo por la urgencia de lo que tiene que ver con su estrés oxidativo, Carlos. Wow, muchísimas gracias. Bueno, realmente que eso ya nos abre muchísimo más el panorama y el entendimiento para los que no sabíamos a ciencia cierta que era la diabetes y qué podíamos hacer, y el papel tan importante que tiene el glutatión. Y pues comentabas parte de este tipo de problemas o de enfermedades. Quiero hacerle ahora una pregunta al doctor Víctor, porque una gran variedad de situaciones de salud que escuchamos de manera común en la calle,
pues tenemos el entendimiento general de que vienen de una carga genética hereditaria de la familia, que dicen, no, es que tu familia tiene una carga hereditaria muy fuerte y hay algún caso en especial. La pregunta, doctor Víctor, es, ¿cuál es el alcance del glutatión en esta cuestión hereditaria a nivel de nuestras células o nuestro código genético? Mira, muchas de las tendencias enfermantes son aprendidas, no son genéticas, ¿sí? Por eso tú alcanzas a apreciar que hay familias de diabéticos, familias de cardiópatas, familias de cancerígenos, etcétera, ¿sí? De distintas formas. Pero es porque desde nuestros ancestros venimos comiendo exactamente de la misma forma y generalmente vamos a ir a enfermar de las mismas situaciones. Muy importante, la respuesta anterior de Miguel Ángel acerca de la diabetes, ¿sí? ¿Te imaginas todo el papel que juega la glucosa para generar estrés oxidativo y como consecuencia generar inflamación crónica? Y cuando un órgano entra en inflamación crónica, generalmente entra en barrena enfermante, y se va a enfermar de alguna cosa. Si a tus células le empiezas a dar o le empiezas a ayudar a que produzca mejor glutatión, con un donante de cisteína excelso que nosotros conocemos, ¿sí? Pues evidentemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr que no nada más la nutrición, la oxigenación y la eliminación celular se suceda, lo que ya tocaba en mi intervención anterior, ¿sí? Sino que genéticamente el DNA empieza a actuar libremente, empieza a generar que la célula viva el tiempo que le corresponde vivir. La apoptosis celular se llama, ¿no? El tiempo que una célula vive, ¿sí? Empieza a ser el que realmente debe de vivir. Así que la próxima generación celular, sin duda que esas células, a más de no llevar muescas en su DNA para que no se degeneren, no parezcan una célula, que se parezcan a la abuela, pero que no sean como la abuela, eso va a generar tumores, va a generar cánceres, eso es lo que hace. Así que si tú empiezas a hacer una nutrición adecuada, una oxigenación adecuada, tú en tu exterior y una eliminación adecuada, evidentemente tus células también lo van a estar haciendo. Y cuando eso sucede en tus células empiezan a duplicar de manera puntual, de manera exacta y además con una capacidad, a lo mejor no de mayor vida, porque la rayita ya sabemos de dónde viene, pero sí a una mejor calidad de vida en cada una de nuestras células, y eso quiere decir en todo nuestro organismo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos ahora a pasar con nuestro cuarto panelista, que es el doctor Ricardo García Pelayo, y vamos a poner algunos de sus estudios sobresalientes en pantalla, también con una historia de investigación en la medicina alópata, medicina china, medicina natural, en nutrición, buscando diferentes tipos de acercamientos o de soluciones para ayudar más a fondo en esta pasión por ayudar a las personas. Así que bienvenido, doctor Ricardo, y lo que me gustaría preguntarle es si el glutatión está involucrado en tantas funciones tan básicas del organismo, ¿puedo entonces suponer que con niveles óptimos podría llegar a aumentar mi esperanza de vida? Gracias, Carlos. Qué gusto saludarlos a todos. Felicitaciones al doctor Carlos Aliaga, al doctor Víctor Chávez, al doctor Miguel Ángel García Gallegos, y gracias por la invitación. Por supuesto que sí. Definitivamente hay dos cosas que te quiero responder en esta pregunta. Una, las evidentes pruebas que hay en investigación, cómo se ha probado, cómo tienen similitud bastantes enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas, autoinmunes y otras por niveles bajos de glutatión. Eso es lo que tienen en común muchas enfermedades. Y esto lleva, por supuesto, por bajos niveles de glutatión a inflamación celular. Pero hablando de las evidencias que se han probado, estudiado sobre la importancia de elevar los niveles de glutatión
y mejorar la calidad de vida, prolongar, hacer lo que se llama una longevidad, ¿sí? Retrasar, hacer más lento el envejecimiento. Sin duda, esto también está probado. Está probado, ¿por qué? Porque en todos los órganos y sistemas, en todas las células, se produce glutatión, el antioxidante maestro. Se necesita en niveles adecuados, porque de esa forma es como se producen mejores procesos bioquímicos, mejor anabolismo, catabolismo, desintoxicación, homeostasis, equilibrio en todo, y por supuesto tiene relación. De hecho, hay un estudio del doctor Gustavo Bonus en la Universidad de McGill, muy interesante, donde demuestra cómo la calidad de vida, solamente dando este precursor de cisteína, donador de cisteína, precursor de glutatión, se puede mejorar los niveles de glutatión en la célula y prolongar la calidad de vida. El nivel de vida mejora. Esto está documentado, es una realidad, y en esa parte, también por esta razón que tenemos tantos médicos en geriatría que están aplicando este donador de cisteína, precursor de glutatión, que están viendo una mejoría evidente en pacientes con diferentes problemas crónicos degenerativos. Aún hablando en personas que aún no tienen ningún diagnóstico, yo diría como profilaxis, como prevención, es evidente los cambios que se generan, y bueno, eso está demostrado, cómo se puede prolongar, mejorar la calidad de vida y generar una longevidad, mejor calidad y cantidad de años que puede uno vivir al elevar simplemente los niveles de glutatión. Bueno, pues estamos hablando acerca del glutatión, de esta llave maestra del organismo realmente, del cuerpo en la vida, y usted nos está compartiendo acerca de un donador de cisteína. Yo creo que la pregunta que todos nos haríamos en este momento sería, ¿existe alguna forma efectiva y segura de poder reponer mis niveles de glutatión, doctor Ricardo? Bueno, primero, la historia de glutatión data desde el siglo antepasado, el descubrimiento antepasado. Después del siglo pasado vienen más estudios, más evidencias, y el doctor Gustavo Bonus en la Universidad de McGill, ese científico, hace más estudios porque por todos lados los científicos sabían la importancia que juega el glutatión en la salud del ser humano. Pero siempre los científicos estaban buscando formas naturales de cómo elevar los niveles de glutatión. Se usaron formas con glutatión puro como tal, ingerido en tabletas o en polvos, y se dio cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo destruye al glutatión. Entonces, las investigaciones seguían para buscar un precursor, algo que aumentara de una forma natural y segura el glutatión en nuestro cuerpo. Y esos estudios datan de más de 40 años en la Universidad de McGill, con el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven, que desarrollaron estas evidencias de una proteína de suero de leche no desnaturalizada, con cantidades muy altas de cisteína biodisponible, cisteína enlazada, aglomerada, protegida, para que el sistema digestivo no lo destruyera. Y esa fórmula fue probada, empezaron a haber evidencias, empezaron a hacerse estudios, y hay cantidad de estudios que se han hecho donde se demostró desde entonces cómo esta proteína de suero de leche no desnaturalizada, que es un donador poderoso de cisteína, precursor de glutatión, está probado que eleva los niveles de glutatión de una forma segura y sin efectos secundarios. De esto, ahorita van cerca de 60 estudios científicos, y final de este año, dice el doctor Jimmy Goodman, uno de los científicos que más ha escrito sobre glutatión. Por cierto, que les recomiendo su libro de glutatión del doctor Jimmy Goodman, el cual dice que finales de este año serán otros 10 estudios más, para completar casi 70 estudios, donde se comprueba que esta
esta fórmula ha sido probada evidentemente y por eso se usa en tantos países del mundo. Aquí estamos hablando de 60 estudios, no sobre glutatión, sino 60 estudios sobre un producto, ¿verdad? Totalmente, ya sobre el producto en sí y con cantidad de evidencias científicas. Muy bien, excelente. Bueno, me gustaría preguntarle al doctor Miguel Ángel, digo, si estamos hablando también de elevar el glutatión, ¿hay alguna manera a través de nuestra alimentación? Es decir, la gente que dice, pues es que yo como de todo, yo debo de estar bien. ¿Es así? O sea, ¿es suficiente comer de todo para mantener niveles correctos de glutatión? No, no, definitivamente no. Como lo explicaron al principio, el glutatión es un tripéptido, es una cadena de 3 aminoácidos. Significa que se fabrica con esos 3 aminoácidos en particular. Es el ácido glutámico o glutamato, la glicina y la cisteína en su forma bioactiva. Esto es con 2 enlaces a azufre. Fíjate que esa cisteína, entre nosotros los doctores sabemos que ese aminoácido es un aminoácido no esencial. Esto es, el cuerpo es capaz de fabricar la cisteína. Así que, y finalmente es el aminoácido limitante para poder fabricar el glutatión. El problema es que bajo cualquier circunstancia de enfermedades degenerativas o bajo cierto tipo de alimentación o de estrés, o cuando no existe suficiente metionina en nuestro cuerpo para poder sintetizar esa cisteína, el cuerpo la deja de producir en suficiente cantidad. Entonces, por un lado, dejamos de producir suficiente. Y por otro lado, ese glutatión nos lo acabamos de forma más acelerada al sobrecargar sus funciones, como es el hecho de exponernos a toda esa comida chatarra, a todo ese estrés, a toda esa radiación, a toda esa polución, ¿verdad? Y encima de todo hay un desgaste natural con la edad. Por ahí leí algún estudio que decía que en términos generales ya empezamos a disminuir un 1% por año a partir de los 20 años de edad nuestros niveles de glutatión, ¿ok? Entonces, por supuesto, la célula tiene mecanismos para poder reponer, y tiene que, porque si no, esa célula se muere por completo. Si no hay glutatión en la célula, se muere. Entonces, el cuerpo puede reponer esas cantidades de glutatión, pero para eso necesita la presencia de esos 3 aminoácidos. Ácido glutámico y glicina aún son muy abundantes en nuestra alimentación. El aminoácido limitante es la cisteína, porque aparte de ser muy escaso en la dieta, es muy frágil. De hecho, es termolábil, se destruye con el calor. Entonces, imagínate, es difícil encontrarlo y con nuestra forma de preparar los alimentos la destruimos. Una de nuestras principales fuentes de cisteína en el ser humano es la leche materna humana, que por cierto es la que más cisteína tiene de todos los mamíferos. Entonces, de ahí nos puede llegar suficiente cisteína, pero obviamente a ciertas edades ya no tenemos acceso a esa leche, por supuesto, ¿no? Podríamos obtenerla del huevo, tendría que ser de huevo crudo, ya quedamos que la cisteína es termolábil, de gallinas que no hayan sido expuestas a químicos, ni a hormonas, ni a esteroides, ni factores de crecimiento, ni nada de eso, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, y además, ya después de la leche humana, lo demás tiene muy poquita cisteína. Si fuera del huevo, pues tendrían que ser unos 14 huevos crudos por día, lo cual no es algo ni agradable ni tan accesible. Podría ser del brócoli o de los espárragos, pero estamos hablando de más de 4 o 5 kilos de estos vegetales en su forma cruda. Entonces no es algo tan sencillo, pero definitivamente el hecho de que sí lo necesitemos, ¿verdad? Y de que nos estemos acabando un poco más rápido de lo normal estos niveles de glutatión, nos hace voltear a buscarlo de manera externa, a través de un suplemento que esté creado específicamente para que nos brinde cantidades enormes útiles de esta cisteína, para que al absorberlo podamos sintetizar mayores cantidades de glutatión. Y quiero terminar esta idea, Carlos, explicando algo. Existen productos que tienen glutatión, pero al tomarlo, todo eso se inactiva en el sistema digestivo. Entonces, no hay una presentación oral que haya demostrado que eleve los niveles de glutatión, por esto que acabo de explicar. Y también por ahí han habido productos que te dicen que elevan el glutatión 300, 500%, lo cual no es correcto, porque las células tienen un sistema de retroalimentación negativa que hacen que cuando ya llega
el 100% de lo que necesita la célula, simplemente ya no fabrica más. Son cosas que son importantes de aclarar, porque aunque estamos hablando en términos sencillos, necesitamos dejar ese fundamento científico, Carlos. Claro, muy bien. Entonces, si ya no tenemos acceso, por supuesto, a la leche materna y a través de los alimentos estamos destruyendo la poca cisteína que conseguimos, pues es de esperarse que al pasar algunos años, la mayoría de la población pues andemos por la calle y por la vida con niveles inadecuados de glutatión en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es, de hecho, eso es muy común. Mira, hay cosas que en la medicina o dentro del área de la salud han prolongado, como se sabe, nuestros años de vida, ¿sí? Y nos han dado calidad de vida. Pero también hay cosas que nos han quitado mucha calidad de vida, como el tipo de alimentación, nuestra vida sedentaria y la falta de ciertos nutrientes en nuestro cuerpo. No es desconocido ni siquiera para la gente que no es médico, que la falta de ciertos nutrientes se van a expresar desde molestias hasta enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces, la falta de cisteína en nuestro cuerpo, sea que venga de forma externa o que no la puedas producir, pues va a significar finalmente que lleguemos a niveles críticos de glutatión y que eso finalmente se demuestre con la expresión de alguna enfermedad que tenga que ver con esa área, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, volviendo con el doctor Ricardo, entonces, pues si ya no podemos obtener esos niveles de glutatión a través de la alimentación, por lo que acabamos de ver, entonces, pues se convierte como que en prioritario encontrar ese suplemento que nos comentaba para poder reponer nuestros niveles de glutatión de una manera adecuada. Y mi pregunta sería, ¿cuál es este suplemento que usted conoce y si cuenta adicional con alguna fuente de respaldo científico sobre su funcionamiento? Doctor Ricardo. Claro que sí, Carlos, por supuesto. Este es el nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica, llamada Immunocal. Immunocal es el producto precursor, viene en sobres, caja con 30 sobres. Es un producto que se desarrolla en Montreal, Canadá, precisamente, y tiene bastantes evidencias científicas ya como producto, como un complemento alimenticio que se puede usar cualquier médico ortodoxo que lo puede usar en cualquier especialidad, ¿sí? Médicos, permítanme por favor, médicos que lo pueden estar usando en su terapia ortodoxa, alopática, o también naturópatas, como personas que no son médicos lo pueden consumir sin problema. Es un producto seguro con cantidad de respaldos científicos. Aparece en el PDR, libro de referencia de los médicos en Estados Unidos. Aparece en el libro de especialidades médicas de Canadá. Tiene más de 78 patentes de uso y 27 universidades en el mundo, de las mejores universidades, han hecho los estudios independientes, han probado todo esto y hay una cantidad de evidencias científicas que avalan los beneficios de este gran nutracéutico. Por supuesto, recomendamos que la gente investigue en la página pubmed.gov, ¿sí? Ahí van a encontrar cantidad de estudios sobre glutatión. Pueden poner glutatión y diabetes, glutatión, cáncer, glutatión y cualquier enfermedad. Pero pueden poner también la palabra Immunocal y van a encontrar una cantidad impresionante de beneficios. Por supuesto, también en la página www.cienciaimm.com. En esta página, cienciaimm.com, van a encontrar todos los estudios científicos, las evidencias, los científicos de talla mundial como Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, ese científico que hace un estudio sobre estrés oxidativo en pacientes con cáncer, VIH, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, y cómo habla de Immunocal, no habla del precursor de glutatión, habla del nombre comercial Immunocal. Y ahí en esta página de Ciencia IMM van a encontrar toda esta información, la van a encontrar en español, en inglés, en francés y en chino. Y por esta razón, Immunocal se consume
se conoce en muchos países del mundo, es un alimento científico probado que se usa como preventivo, lo pueden tomar niños, mujeres en el embarazo, diabéticos, personas con problemas crónico-degenerativas o cualquier enfermedad, o personas sanas o deportistas, y hay bastantes evidencias. Yo recomiendo, para que la gente tenga un resumen de la información básica de este nutracéutico Inmunocal, que busque un video en YouTube que se llama La historia de Inmunocal. La historia de Inmunocal. Y también un video que se llama Cómo funciona Inmunocal, para que entiendan que no es cualquier cisteína, ¿sí? Y que no es glutatión, porque a veces la gente piensa que es glutatión. Inmunocal no es glutatión. Inmunocal contiene los precursores correctos en la forma correcta para que nuestro cuerpo eleve los niveles de glutatión. Y por eso está tan probado la cantidad de evidencias en el sistema inmunológico, la fuerza, la inteligencia y otros beneficios que han sido probados. La fuerza muscular ha sido probado, por supuesto, y otros factores que también con Inmunocal Platinum podemos tener extra beneficios en efecto antiinflamatorio al activar unos precursores de citoquinas, moléculas de citoquinas, pero también una fórmula redox, oxidación-reducción, que ayuda aún más a reducir ese estrés oxidativo que generan las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno o radicales libres. Pero Inmunocal es el alimento correcto, el precursor correcto para elevar los niveles de glutatión de una forma segura y sin efectos secundarios, aunado que está muy avalado por la ciencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación, por compartir con nosotros este conocimiento y esta ventaja de haberlo encontrado, porque pues me imagino que muchísima gente por años ha de estar buscando cómo poder elevar sus niveles de glutatión, aquellos que ya conocen acerca de esto. Gracias, doctor Ricardo. Y bueno, quiero hacer una pregunta al doctor Víctor, que has estudiado también tantos diferentes tipos de acercamientos y tipos de estilos de medicina diferente, tradicional, moderna. ¿Por qué es o por qué será que no todos los médicos tienen este conocimiento tan fuerte de lo que estamos hablando el día de hoy? Es muy sencillo. La universidad no nos los da, ¿sí? La universidad, desgraciadamente, tiene lineamientos muy ancestrales de cómo se debe de ver la enfermedad. Difícilmente estudiamos cómo se debe de ver la vida, fíjate. Y entonces, en eso de cómo se debe de ver la vida, estudiamos más patología que fisiología, ¿no? En términos generales. Si aprendiéramos a ver cómo es el mecanismo de la vida, en ese momento no tendría que faltar una de las materias principales y básicas, es qué es lo que hace la cisteína como tal, y qué es lo que hace el glutatión como tal. Y entonces, eso es como una gran falla, una gran falta de conocimientos que nos entregue la universidad para poder acceder a este tipo de conocimientos de qué es, cómo funciona una célula y el papel que juega los nutrientes, el oxígeno y evidentemente el glutatión para que la célula se pueda mantener viva y sana. Ese es el principal problema. Bueno, entonces hay que compartir. Bueno, ya veo por qué ahora ustedes 4 son conferencistas bien fuertes a nivel internacional. En sus currículums se ve que andan por todos los países. Me imagino compartiendo también esta información pues, con otros amigos, colegas y con el público en general. Así que, pues, muchísimas gracias por ese trabajo que ustedes hacen. Y, bueno, la siguiente pregunta sería para Miguel. En esa parte de, bueno, platicamos hace un momento acerca de que, bueno, necesito un suplemento, pero existe una creencia general en la gente de, es que yo como bien y además me tomo mis vitaminas. Ya veíamos que, bueno, tomar vitaminas no es como que justo lo que te va a activar el glutatión, pero la pregunta sería, si yo no tengo nada, si yo me siento bien, si yo creo que estoy saludable, de todas maneras,
¿Es conveniente que yo esté consumiendo el Inmunocal para poder reponer niveles de glutatión sin ningún padecimiento en puerta? Bueno, esa palabra, esa frase o esa pregunta se parece como si tú me preguntaras que si es necesario hacer ejercicio, si más o menos estoy en forma, ¿no? El glutatión se desgasta y hay que estarlo constantemente produciéndolo. El Inmunocal es una forma muy práctica. Estamos viviendo tiempos de mucho acelere, donde cada vez es más difícil obtener alimentos naturales, y yo francamente no me esperaría hasta que hubiera alguna complicación en mi salud o en las funciones de mi cuerpo por una falta de suficiente glutatión. Al final de cuentas, el Inmunocal no es un medicamento, son nutrientes, es alimento. Y lo que yo más busco para mi familia y para un servidor, y obviamente para toda la gente que nos está escuchando, pues es mejorar nuestra nutrición. Mejorar nuestra nutrición no nada más significa en sí comer más, significa comer todo lo que necesito en las cantidades que necesito. ¿Ok? Entonces, no nada más se trata de comer frutas y verduras, o sea, no, necesito ver también qué me falta en mi alimentación, y por supuesto en esta época, si algo nos falta, son los nutrientes específicos que nos van a permitir formar esa glutatión. De tal manera que sí, la respuesta es sí, Carlos. Si estamos sanos, yo pienso que es uno de los motivos principales también para buscar el Inmunocal. El doctor Víctor tiene toda la razón del mundo. Realmente nos han enfocado a tratar las enfermedades, cuando la parte de alimentarnos bien, de tener las tallas adecuadas, de hacer ejercicio, por supuesto que evita, no sé de qué tamaño le quieras poner, los gastos médicos de cualquier enfermedad, sus complicaciones, y cómo toca la economía y incluso la psicología de las familias alrededor de toda esa gente que está enfermita de alguna situación de salud, digo, de su problema de su cuerpo, ¿no? Entonces, vale mucho el esfuerzo, por supuesto, voltear a ver esto. No quiero que lo vean como algo alternativo, no estamos hablando de medicina alternativa, estamos hablando de mejorar la nutrición, de complementar, esto es de poder obtener del Inmunocal lo que nuestra dieta actual no nos está entregando, y por cuya deficiencia mucha gente en algún momento de su vida pues puede pagar esa factura. Obviamente lo podemos buscar de los alimentos naturales, eso es obvio, lo deberíamos de hacer, pero les repito, se vuelve cada vez más difícil y curiosamente más caro. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la famosa comida, ¿cómo le llamamos a la comida natural? Ya se me olvidó cómo le decía. Orgánica. Ahora resulta que la comida que era lo natural, lo orgánico, ahora es lo caro y lo difícil de conseguir. Entonces, realmente este Inmunocal es un producto libre de químicos, libre de conservadores, de azúcares, no tiene gluten y tiene menos del 1% de lactosa. Significa que un intolerante a la lactosa lo puede tomar perfectamente bien. Y el Inmunocal tiene bloques inusualmente altos de cisteína bioactiva, útiles para que tu cuerpo esté fabricando ese glutatión. Ese es el motivo por el cual se lo recomiendo a personas sanas, a personas enfermas y a atletas de alto rendimiento. No es porque vayamos a curar algo, es ayudarles precisamente a mantener sus niveles de glutatión, y ese glutatión, no el Inmunocal, el que se encarga de todos esos fenómenos que tienen que ver con el equilibrio en la función de cada partecita de tu cuerpo, Carlos. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando de glutatión y estamos hablando de cisteína. Doctor Carlos Aliaga, si yo entro a internet y le pongo ahí en el buscador cisteína, me aparecen, bueno, un montón de productos, y entre ellos hay algo que aparece como un medicamento llamado N-acetilcisteína. ¿Esto sería lo mismo de lo que estamos hablando? No, definitivamente no es lo mismo. Les explico un poquito para que se entienda. La cisteína es un aminoácido que hace mucho tiempo una casa farmacéutica italiana le juntó, químicamente hablando, ¿verdad?, a la cisteína lo que nosotros llamamos un radical acetilo. Entonces se formó la N-acetilcisteína y que empezó a utilizarse básicamente como un mucolítico. De hecho, en medicina nosotros hemos usado de hace muchos años este medicamento para reducir la viscosidad del moco en aquellas personas que tienen secreciones respiratorias.
Cuando en el transcurso de los años se demostró que la cisteína en altas concentraciones podía formar glutatión, y el glutatión era la clave para afrontar enfermedades respiratorias severas, como la EPOC, la fibrosis, esa casa farmacéutica empezó a producir esa cisteína o acetilcisteína que tenía de 100 miligramos nada más, dosis pequeñitas, 200 y luego 600 miligramos. Miren ustedes, hasta multiplicó por 6 la dosis que tenía. De 100 miligramos sacó al mercado la de 600. ¿Por qué? Porque dijo, necesitamos dar más cisteína porque la de 100 no forma suficientes cantidades de glutatión. Claro, pues porque la N-acetilcisteína no se absorbe como uno quisiera que se absorbiera en el cuerpo humano. Entonces, multiplicaron por 6 la dosis, sacaron 600 miligramos, y cuando se hicieron estudios en fibrosis, dijeron, no funciona con 600, funciona con 1800, y entonces ahora resulta que el paciente tiene que utilizar 3 veces al día una dosis de 600 miligramos de N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque la N-acetilcisteína es verdad, contiene cisteína, pero esa formulación no se absorbe exactamente igual como se puede absorber una cisteína activa o bioactiva, como lo acaban de decir los colegas, que además galénicamente está protegida, como lo dijo el doctor García Pelayo, y que obviamente además está en concentraciones mucho más altas en un producto como Inmunocal, que sí permite que las concentraciones, es decir, las cantidades de cisteína, lleguen digamos, en proporciones adecuadas para que el cuerpo humano sí forme glutatión. Entonces, definitivamente no hay una comparación entre la N-acetilcisteína, por más dosis grandes que utilicemos, versus la cisteína que uno obtiene de un producto como Inmunocal, que además de que viene protegida, galénicamente bioactiva, vienen concentraciones bastante más altas y garantiza realmente que el cuerpo humano forme concentraciones de glutatión y por ende nos podamos defender. Perfecto, muchísimas gracias también. Una explicación muy clara. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, doctor Víctor, al doctor Víctor, si me olvido de esta conferencia y finalmente no hago nada para reponer mis niveles de glutatión? ¿Habría alguna consecuencia o puedo seguir mi vida tranquilo? Ay, por aquí le cerramos, creo que tienen cerrado el micrófono. A ver, ahí está. Ahí está. Adelante. Sí, sin duda que tendría una consecuencia. Sí, ¿puedes seguir viviendo? Sí, pero muy probablemente acortas la rayita que te toca. Sí, muy probablemente. ¿Por qué? Porque los niveles de glutatión que tus células contienen, al no tener una reconstrucción continua, que eso es lo que hacemos con el Inmunocal, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que se va a agotar esa fuente de glutatión, y cuando no hay glutatión, simplemente no hay vida. Así, las células mueren. Y entonces, cuando tú sabes que existe un producto que es parte de tu alimentación diaria, pero que por obvias razones no las tenemos, ya las mencionamos algunas de ellas, ¿no? La fragilidad, la termolabilidad de la cisteína, etcétera, que se destruyen los ácidos gástricos, etcétera, y la poca cantidad que vienen ya en los alimentos, porque los alimentos están o precocidos o cocidos o están expuestos a mucho calor. Entonces, eso destruye la cisteína. Entonces, ya no ingresamos. Si nosotros estamos ingresando los niveles de cisteína continuamente, le estamos dando la posibilidad a tus células de que se nutran bien, de que se oxigenen bien, de que equilibren los radicales de oxígeno, que eche para afuera los malos, a todos los tóxicos que nos ingresamos desde el exterior y desde el interior, ¿no? Cuando generamos emociones no adecuadas y demás, eso nos está llevando continuamente a un gasto mayor de glutatión. Y es por eso. Es como si corriéramos un carro sin gasolina. Es imposible. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta a cada uno, porque, bueno, todo lo que hemos visto es sin duda una información muy importante y aplicarla obviamente puede marcar una diferencia, pero hay gente que nos pregunta, bueno, a mí me gusta esto, a mí me llama la atención, pero ¿qué le puedo decir a mi médico? Si alguien me preguntara a mí qué le digo a mi médico, yo le diría que viera esta misma entrevista y los escuchara a ustedes, pero en el caso de ustedes que andan viajando por todos lados y tienen tantos amigos, tantos colegas, ¿qué le dirías tú a un colega profesional de la salud
acerca de abrirse a explorar esta parte de glutatión y esta parte también sobre el inmunocal, que finalmente es la respuesta que hemos encontrado de manera correcta para reponer nuestros niveles de glutatión. Y pues me gustaría comenzar con el doctor Carlos Aliaga. ¿Qué le dirías a un colega profesional de la salud? Sí, bueno, ¿qué es lo que yo le diría? Yo le diría básicamente que hasta hace unos años hablábamos de que el futuro de la medicina era la biología molecular. Hoy ya no es el futuro, la biología molecular es el presente. La explicación de muchas enfermedades se basa en los aspectos biológicos moleculares, la célula y qué es lo que pasa en la célula. Entonces, dejemos, le diría yo al colega, dejemos de pensar en las cosas tan prácticas. A nosotros nos encantan los médicos saber que una enfermedad tiene tal. Estos son los exámenes auxiliares que debo pedir y esto es lo que debo utilizar para manejar al paciente. En tal cantidad, tal dosis, por tantos días. Eso es lo que a nosotros nos encanta saber. Pero nos olvidamos de ver la parte biológica, lo que pasa dentro de la célula. Yo le invitaría a que revise un poquito más de biología molecular, que revise un poquito más de los aspectos celulares que explican la raíz del por qué se originan una gran cantidad de enfermedades que inclusive muchas de ellas hasta la fecha no tienen una explicación. Le invitaría a que revise glutatión, le invitaría a que revise cómo elevar nuestra sistema de glutatión y por ende afrontar mejor una gran cantidad de enfermedades de difícil manejo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Misma pregunta, doctor Miguel Ángel, ¿qué le dirías tú a un colega profesional de la salud? ¿Qué es lo que compartes tú con esos amigos tuyos que también son profesionales? Bueno, cuando ellos me preguntan a mí, obviamente les comento todo lo que dice el doctor Carlos. Realmente somos médicos porque sabemos investigar, porque sabemos leer y porque podemos entender cosas tan sencillas acerca de lo que es el metabolismo, lo que es la biología, la bioquímica. No terminamos la carrera nada más porque sí, o sea, tenemos esa capacidad. Cuando yo tengo que abordar a una persona que es médico, generalmente lo abordo cuando creo que le urge conocer la información por una situación personal o familiar. A mí me da un poco de tristeza que algunas personas busquen a los doctores para que recomienden el inmunocal y a veces eso no es algo muy adecuado. Para mí es el hecho de que ese médico también es un ser humano y por supuesto ese médico también tiene un estrés oxidativo y de todos los tipos de estrés que ustedes puedan conocer. Entonces es un ser humano que necesita conocer el inmunocal y tomárselo. Tengo una cantidad extraordinaria de compañeros con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, muchos compañeros con cáncer, con artritis, y que lo único que saben hacer es tomarse los clásicos medicamentos analgésicos desinflamatorios, hipoglucemiantes, antihipertensivos, algo que disminuye el colesterol, el triglicéridos, pero finalmente se nos olvida que las células no funcionan con eso. De hecho, a la larga suele haber ciertas secuelas también, no solo por la enfermedad, sino también por la presencia de estos medicamentos, que generalmente suelen ser hepatotóxicos y nefrotóxicos. Entonces, yo lo que hago es decirle, sabes que tengo mucho tiempo conociendo inmunocal y no hace un efecto terapéutico como tal, hace esto que acabamos de platicar hace un momento, ¿sí? Y el simple hecho de que yo pueda buscar a un médico para poderle ayudar tanto a él en su situación o a algún familiar, eso los abre a también empezar a estudiarlo. Y pues los médicos no tenemos un problema en esa área, ¿no? Simplemente al ver que esto es correcto, lo aplicamos en el área clínica, por supuesto para el paciente, pero primero tiene que filtrarse a través de la investigación. Ya el hecho de que un médico no lo quiera hacer, a pesar de que se le está diciendo que hay tanta información, ese es un problema de actitud. Ante eso no podemos hacer mucho. Pero un médico que tenga buena actitud, que le guste actualizarse, ¿verdad? Y que simplemente pueda entender que aquí tiene una herramienta extra para el área terapéutica, ¿verdad? Estamos hablando de que el inmunocal no es terapéutico. Estoy hablando de que el hecho de mejorar la nutrición de cualquier paciente va a mejorar su salud. Entonces ese médico va a quedar sorprendido, gratamente sorprendido de toda la información que hay detrás de este nutracéutico inmunocal, que obviamente no solamente eleva los niveles de glutatión y todas las consecuencias de elevar los niveles de glutatión. El
el inmunocal tiene otros aminoácidos que nos van a permitir también formar algunas partes que tienen que ver con proteína en nuestro cuerpo. Obviamente el tema glutatión es lo que hace que el inmunocal sea el producto estrella, que es un producto muy importante en nuestra dieta debido a la deficiencia de ese aminoácido cisteína en nuestra dieta, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Y pues bueno, es que realmente sí, o sea, médicos igual se enferman, igual tienen problemas, igual tienen sentimientos, igual son seres humanos y hay que buscarlos por ese lado. Víctor, igual la misma pregunta. ¿Tú qué le dirías a un colega profesional de la salud acerca de todo esto que hemos platicado hoy para abrirse a conocer acerca de este tema? Tienes igual, todas las especialidades. Vuelve a comenzar, te acabo de abrir, okay. Tenía cerrado el micrófono. Otra vez. Bien. Mira, yo soy profesor de médicos y de médicos de todas las especialidades, les enseño algunas técnicas de curación. Y justamente es lo primero que yo les pregunto. Les digo, a ver, ¿qué enfermedades sabes curar? ¿No? Y entonces voy por especialidades, el cardiólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo. Y todos casi llegamos a una conclusión, que no sabemos cómo curar. Sabemos cómo paliar, cómo ayudarle a la gente a sobrellevar su enfermedad y a cómo gastar en la farmacia todos nuestros ingresos o gran parte de nuestros ingresos ya de viejos para mantenernos más o menos funcionales. Y entonces, y ya yo como paciente le he preguntado a médico que yo también consulto, ¿no? Y le pregunto, oye, doctor, ¿y qué conoces tú de glutatión? O sea, yo les pregunto. Cuando trastabillean y no me saben responder, entonces les digo, mira, el glutatión es esto, entra a esta información, infórmate y vas a ver cómo tanto tú como yo lo requerimos, independientemente de la medicación que tomes, homeopatía, alopatía, acupuntura, magnetoterapia, pases mágicos, etcétera, cualquier cosa. Esa es la ventaja enorme de un nutriente de esa naturaleza, un nutriente fisiológico, ¿no? Y si entendemos qué quiere decir fisiología, pues es de physis, naturaleza, y logos, tratado de la naturaleza, fisiología. O sea, lo que naturalmente requerimos para que nuestras células funcionen adecuadamente. Sí, eso es bello. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues el doctor Ricardo ya nos habló también ahorita muy fuerte de todo ese respaldo que él también comparte con las personas, con sus colegas y con la gente que conoce. Yo creo que la última pregunta para cerrar sería preguntarles a ustedes también si, bueno, supongo que sí, pero igual quiero hacer la pregunta, si recomiendan actualmente con la gente que llega con ustedes y los consultan, si recomiendan constantemente consumir el inmunocal como un complemento a esos tratamientos, como algo adicional, y sin contar los detalles de lo que han podido ver, simplemente si han percibido que esto tiene un resultado favorable en esas personas que les agregas el inmunocal como un adicional. Con Carlos Aliaga. Sí, bueno, yo ya hace varios años que vengo utilizando cisteína en enfermedades respiratorias. Ahora que tengo un local a la mano, he podido recomendar en pacientes con fibrosis pulmonar, y el paciente obviamente dentro de los 3-4 primeras semanas manifiesta resultados bastante buenos en términos de sus capacidades aeróbicas, es decir, que puede caminar un poquito más, que puede hacer algunas actividades como el vestirse, el bajar escaleras, que antes no podía hacer. Tengo pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer de tiroides metastásico, cáncer de próstata metastásico, tengo pacientes con cáncer de colon metastásico, y que inclusive me han dicho de que más allá de que el estado anímico y que se sienten bastante mejor anímicamente, físicamente, sienten que el cuerpo está experimentando una serie de cambios que aparentemente significa que están afrontando mejor la enfermedad. Lo recomiendo, lo uso. Tengo pacientes inclusive con enfermedades neurodegenerativas, tengo 2 pacientes con Alzheimer y un paciente con Parkinson, y están funcionando bastante bien. Por ejemplo, el paciente con Parkinson, en términos de que mejoran la rigidez cervical, la rigidez de la columna cervical,
y pues realmente evoluciona muy bien. Tengo varios pacientes que podría seguir enumerando, pero los resultados son bastante buenos. Muchas gracias, Carlos. Doctor Miguel Ángel, igual me imagino que lo estás recomendando también a familia, amigos, a colegas. ¿Has percibido algún beneficio favorable? Bueno, primero que Implementándolo. nada, quiero aclarar algo. El Inmunocal es recetable. No es un simple suplemento nutricional. El Inmunocal es recetable, aparece en el PDR, que es la misma marca del PLM aquí en México, y el CPS, el de Canadá. Son diccionarios de especialidades médicas. ¿Por qué puede aparecer un nutriente en un libro de medicamentos? Precisamente porque tiene el respaldo científico de un medicamento y tiene una forma de producción como si fuera un medicamento. O sea, se sabe exactamente cuánto contiene de cisteína, de proteína, etcétera, ¿verdad? O sea, todo está medido y hay estudios que demuestran que elevan los niveles de glutatión. No es un medicamento, pero es perfectamente bien recetable. Nosotros los doctores, cuando vemos a algún paciente con un alto desgaste, utilizamos proteínas, aminoácidos, vitaminas, etcétera. O sea, no es ajeno a nosotros, a nuestra carrera, el hecho de entender que tenemos que de alguna manera tratar de suplir la deficiencia de esa persona. Tenemos un paciente anémico, por ejemplo, y obviamente empezamos a meter más hierro, más ácido fólico, etcétera, etcétera. Aunque no sea propiamente bajo una tableta o una inyección, pero sí mejorar en esa área la nutrición, de esa área que está faltando, ¿no? Entonces, el número uno, el Inmunocal es recetable. Entonces, lo recomiende o no en términos de una amistad o de un familiar, dentro de mi consultorio yo he recetado y he visto muchas recetas de todas las especialidades acerca de lo que es el Inmunocal, y no se está recetando como una medicina o un antialgo, ¿sí? Pero si yo puedo entender como médico qué significa elevar los niveles de glutatión, todos los fenómenos positivos que se vienen en mi paciente, entonces se vuelve la contraparte de lo que yo estoy buscando. Yo mismo no estoy en contra de las medicinas, los medicamentos son muy útiles, pero no puedes construir ningún tejido con ninguna medicina. Si yo sé que tengo un paciente hipertenso y que le va a hacer daño tener esos niveles de presión alta, claro que le tengo que dar un antihipertensivo. Si es diabético, le tengo que disminuir los niveles de glucosa, pero por supuesto que si no presto atención a la contraparte, que es el estrés oxidativo, la microcirculación, esos niveles de glucosa en términos de nutrición, pues yo le estoy dando el tratamiento a medias a mi paciente. Necesito entender esta parte para que ese paciente, lo más probable es que no se vuelva esclavo de esos medicamentos de por vida. El cuerpo tiene mecanismos de reparación, mecanismos de homeostasis, pero esos mecanismos jamás van a pasar ni con magia, ni con buenos deseos, y menos con medicamentos. Necesitamos buscar precisamente los nutrientes por cuya deficiencia nuestro cuerpo se empezó a enfermar, y obviamente eliminar esas cosas que también nos enfermaron, como decía el doctor Carlos, cosas como los químicos del cigarro. Hay poca gente que sabe que algunos cigarros llegan a tener más de 200 sustancias cancerígenas en cada pieza de cigarro, ¿ok? Entonces, es impresionante. Yo a veces llego a recetar el Inmunocal y me da risa que me llegan a comentar, oiga doctor, ¿y no le hará daño el Inmunocal a este paciente? Y resulta que el paciente trae una lata de refresco de cola en la mano. Le digo, no, eso que trae en la mano sí le hace daño, se lo prometo, ¿ok? Entonces es bien importante entender que este nutracéutico, porque tiene más de 40 años de edad, el Inmunocal, ya pasó por todas las fases de investigación, ya demostró lo que tenía que demostrar, y aún así, cada año le siguen haciendo estudios para poder entender todavía más el alcance, no del Inmunocal, del glutatión. El Inmunocal simplemente es el vehículo que te va a llevar un nutriente que ya no está en tu dieta, por cuya deficiencia, obviamente mucha gente se nos está enfermando. Así que la respuesta es esa, Carlos, es recetable, aparte de que lo recomendamos, se puede aterrizar a un consultorio médico, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues seguimos con Víctor. Igual, la misma pregunta, si al estar recomendando esto adicional a los tratamientos que regularmente manejas, si has visto alguna diferencia favorable en las personas.
Y creo que otra vez tenemos la situación del micrófono, así que déjame ayudarte por aquí. Ah. Listo. Ahí está tu micrófono abierto. Ya no está. Muy bien. Pues, ¿quién soy yo para hacer cosas contrarias a lo que la naturaleza ha generado? Cuando la naturaleza generó una célula, yo creo que ya traía glutatión, sin duda. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy yo como médico para negarle esa posibilidad de que ante todo el mugrero que consumimos, todo el mugrero que generamos desde la industria, todo el mugrero que le recetamos a nuestros pacientes, todo el mugrero que generamos con nuestras emociones, con nuestras envidias y demás a nivel interior, todo ese mugrero hacen que no tengamos suficiente glutatión, que el glutatión que tenemos, que la naturaleza nos dotó, se haya ido consumiendo paulatinamente. Entonces, si yo en mi acción médica no soy capaz de seguir la huella de la naturaleza, ¿sí? Entonces estoy haciendo mi acción incompleta. Yo como médico, cuando conozco algo así de esta naturaleza, no tengo más que seguir los pasos de la misma naturaleza. La naturaleza generó una célula con glutatión. Muchísimas gracias. Ahora sí que más claro, dicen por ahí, ni el agua. Realmente hemos aprendido mucho de ustedes. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por su gran aportación a nuestro conocimiento, a nuestras vidas y por compartir con nosotros su experiencia. Ha sido un gran placer escucharles como investigadores, como profesionales de ciencia. Y a ti que estás conectado escuchando, te deseo realmente que vivas más años, que vivas más fuerte, que vivas más saludable, que vivas más inteligente. Gracias por tu tiempo, por conectarte. Felicidades por tener esta información. Compártela. Esto fue La Llave Maestra. Nos despedimos. Bendiciones para todos.